Bienvenidos a la segunda parte de este programa Soy Feliz. Acá estoy con Juan Carlos, que nos está compartiendo su historia de su vida. Realmente un hombre exitoso que lastimosamente por situaciones con el gobierno federal, termina con una condena en la cárcel, pero nuevamente algo maravilloso, a pesar como él dice, ¿no? Sucede ahí y empieza algo nuevo. Así que Juan Carlos, me decías, wow, todo esto pasa tan rápido, ¿no? Sí. Pues estás en la cúspide, estás haciendo dinero hasta no dar más, tienes casas, tienes autos, tienes avión, la vida te luce en lo mejor posible, haces vacaciones, haces todo lo que tú quieras, pero luego el gobierno federal te dice, no, no más. Hasta aquí. Ahí llegaste, óyeme, y acá se acabó. Y terminas, en lugar de ir a juicio, prefieres ustedes tienen la razón, porque nuevamente, como tú dices, ¿qué vas a ganar, Claro. no? Entonces decides tomar la propuesta de ellos y 5 años en la prisión, Sí. donde te desconectas completamente. Y me imagino que no estás en una prisión, te mueves te mueven, ¿no? O te asignan a una. Te llevan a un lugar preliminario después de la sentencia, y entonces de acuerdo a tu nivel de violencia o falta de violencia y a tu nivel, a qué tipo de cargo fue el que tuviste, si no de violencia, de tu historia criminal, de tu estatus inmigratorio, Claro. te designan al lugar donde te van a mandar, y son considerados lo que se llama el penitentiary, o el lugar donde más más intensivo. Después Claro. están las medianas, después están la de minimum security, y después están los campos federales. Me iniciaron primero por una prisión mínima en Miami, y consecuentemente porque mi caso era lo que se llama wire fraud, que es un caso que yo le considero un caso de crímenes de cuello blanco. Fui transferido al campo federal que estaba al lado. Que lo que cambia es si hay cerca o no hay cerca, cuántas veces te cuentan, cosas así, pero el sistema en sí es el mismo. Al final, estás estás preso. en prisión. Al final, Al final no puedes hacer nada. Ellos te dictan qué tú debes hacer, cómo lo debes hacer y cuándo lo debes hacer. Exactamente. Entonces, completamente, toda tu libertad queda privada. Estás privado, estás bajo su custodia, y ellos determinan lo que tú puedes o no puedes hacer diariamente y en cada momento que estás ahí. Y me imagino, Juan Carlos, que aún siendo hombre, porque estás rodeado de hombres, no puedes soltar tus emociones. Claro. Porque te mostraría débil. Exacto. Ante un grupo de hombres, ¿no? Entonces es como que tienes que aguantarte, ¿no? Esa parte, y no puedes ni llorar, ni soltar, ni gritar, porque estás con otros hombres también, Claro. que están en una situación similar. Sí, así o en algunos casos peor, porque tienen condenas más largas por vida, sí. o por otro tipo de situaciones más complicadas. Sí, así mismo es. Y el único escape, en mi caso, y en el grupo donde yo me compartía con ellos, era el grupo cristiano. El grupo cristiano. Aunque el gobierno federal permite cualquier tipo de religiones. Hay muchas religiones, pero siempre más grande es el cristiano, el movimiento cristiano. Y ahí, dentro de ese núcleo, sí uno podía expresarse, dejarse más libremente. Y aprendí mucho, Roberto. Llegué a, como te estaba comenzando anteriormente, a tener una relación íntima con el Señor, y aprender de la palabra, y a compartir con los otros compañeros, y a identificarnos. Y ahí fue donde comenzó la segunda parte, ¿no? Ahí fue donde Claro. comenzó. Pero, Juan Carlos, me gustaría saber, háblame de ese momento en que tú te das cuenta. Por ejemplo, yo leí el libro de Jim Baker, el de que estaba incorrecto, I was wrong. Y Jim Baker pasó por algo, ¿no? Similar en todo sentido. Pero me imagino, háblame de ese momento en que tú te diste cuenta y te dijiste, Señor, acá, como dice, metí la pata y yo necesito perdón. Roberto, Cuéntame. te voy a decir esa noche, te voy a contar esa noche. Cuéntame. Y tú sabes que no te lo había dicho anteriormente. Ajá. Así que yo estaba acostado, y era a las pocas semanas de haber llegado ya a mi destino, donde iba a ser mi tiempo. Y lágrimas me empezaron a salir de los ojos, y empecé a llorar, y a pensar en el Señor.
Dios mío, ¿qué cosa va a ser de mí? Señor, yo que vine, porque naturalmente yo soy de Cuba y vine de un sistema en el que no había nada, y tú sabes lo que es el comunismo, Claro, Roberto, claro. y por las razones por las que uno viene a este país, y verme multimillonario y verme con todas las riquezas y con todos los lujos que yo pudiera pensar, y ahora aquí como un perro, o peor que un perro, sin mi familia, condenado, sin un medio, sin un centavo, con y llegué a lo que se llama, lo que se dice en inglés, a touch bottom. Ajá. Me sentí Hasta el fondo del barril. al fondo, me sentí, ¿cómo que hago, Señor? Y ahí fue donde recuerdo que me puse de rodillas en mi celda y comencé a clamarle al Señor, a clamarle y a pedirle de sentir su presencia, de sentirlo. Roberto, y recuerdo que sentí la presencia del Señor y sentí como que el Señor me estaba diciendo, mío, lo que tú aprendiste y lo que tú pudiste hacer y ser millonario y todas esas cosas, ya eso está en ti. Eso es una gracia que yo te he dado, eso es algo que he permitido en tu vida y eso nadie te lo puede quitar. Lo que sí tienes que preocuparte y siempre mantener como tu prioridad número uno es a mí. Wow. Qué tremendas palabras. Y yo me estremecí y no podía contener mis ojos y decía, pero Señor, eres tú en vivo, eres tú, me estás hablando. Así mismo fue y sin mí no hay nada. Y cualquier cosa que pongas delante de que no sea yo el primero, nada vale en tu vida. Y mientras me tengas a mí, nada de lo demás importa. Eres rico y feliz en todo. Y recordé entonces que cuando viajaba a Puerto Rico, mi esposa es de Puerto Rico, y inclusive en mi vida cotidiana, yo veía gente, Roberto, que estaban cerca del Señor y aunque no tenían nada comparado con lo mío, eran felices. Eran felices, ¿no? Eran felices. Qué tremendas palabras, Juan Carlos. Gracias por compartirlas. Y sé que probablemente hay algunos que nos están viendo que tal vez esa es su meta, ¿no? En este país a veces venimos de Latinoamérica, como tú dices, de pobres, pues, de aldeas, de fincas, de ciudades. Y venimos con esa meta de hacer riqueza, pero nos damos cuenta que la verdaderamente riqueza está en encontrar a Dios. Sí. Porque cuando encuentras a Dios, encuentras todo, que fue lo maravilloso de Salomón. Cuando Salomón pudo haber pedido cualquier cosa a Dios, le dijo, Señor, no, lo único que quiero es sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y Dios se agradó tanto que le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría como ninguno de los sabios del Medio Oriente o del mundo, sino que también te voy a dar riqueza, te voy a dar todo lo que tú pidas, no va a haber nadie tan rico como tú. Y realmente creo que esas palabras son muy sabias, Juan Carlos, de lo que Dios te habló, ¿no? Es cierto, lo que ya dio, los dones que Dios te dio. Por eso yo no tengo duda que ahora nuevamente vas a poder, ¿no? No solamente recuperar, sino tener un enfoque mejor de la voluntad de Dios respecto a por qué. Porque ahí viene la otra parte. Dios te da los dones para ponerlos a su servicio. Y si Dios te da porque Él mismo lo dice y lo que dijiste es muy claro, en la palabra de Dios dice que Él es el que da las habilidades de hacer riqueza. El rico siempre va a ser rico porque nuevamente es algo innato que Dios le ha dado. No quiere decir nada con el pobre. No es malo ser pobre porque tú puedes vivir feliz teniendo lo suficiente, dice en otra parte de la porción de la Biblia, ¿no? Que con eso, Señor, con que me des suficiente para honrarte, ¿no? Y no me des muy poco para reprocharte esto, sino que al contrario, ¿no? Pero esas palabras llegaron a tu corazón, esa palabra, esa noche pasó algo, Sí. ¿no? Pero aún así, nuevamente, ¿no? Estás todavía en la cárcel Sí. y no iba a ser fácil el proceso, porque nuevamente, como tú mencionaste, eres cubano. Y por la vida también entiendo que tú no cerraste bien con tu ciudadanía, el proceso, sino Ahí te es quedaste donde, con la sí, residencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuéntame. Ok, entonces, y esto es algo que como te dije hace unos minutos atrás, quiero que sepas si en algo puedo tocar a alguna persona en estos momentos, es que Dios hace lo imposible. Amén. Esta es mi historia, este es mi testimonio en este día. Después de estar cumpliendo mi sentencia y ya quedándome pocos meses para la salida, de acuerdo con las regulaciones del nuevo presidente Trump y la gran
el gran auge de leyes contra la inmigración que existen en estos momentos. Correcto. Aún los cubanos que hemos llegado como residentes legales, en mi caso estoy aquí desde el año 1970, pero no llegué a serme ciudadano por dejarlo, por no pensar ni en eso, porque como tenía mi residencia, el sistema federal me puso un hold a mi salida. Y cuando mi esposa llama, le dicen que bajo las nuevas leyes del gobierno federal, cualquier persona que no sea ciudadana en estos momentos, aunque seas residente legal, tienes que ir delante de un juez y tienes que ser deportado. Deportado. En el caso de los cubanos, quizás no te manden para Cuba, pero te deportan de todas maneras y ese es el estatuto y no hay otra forma. Para que tú sepas y para que los televidentes se den cuenta del gran poder de Dios. Amén. Y que hay cosas que Dios las hace para que nos demos cuenta que es Él y no es más nadie. A pesar de que yo estaba completamente convencido y que estaba en la palabra y que estaba todo, llega un momento en la vida que tú te desesperas. Claro. Tantos años sin estar con mi familia y y sabiendo en el momento en que los hispanos estamos pasando por el problema de inmigración. Correcto. Inclusive tú fuiste a verme y conversamos de esa situación y empecé a pensar en segundas opciones como un abogado de inmigración, como llamar a un senador y pedirle ayuda. En este caso fue a Marco Rubio, al senador Marco Rubio, que mis padres conocieron a sus padres en Miami y en este momento es un senador que ayuda mucho a los hispanos. Y mi esposa llamó y le hicimos una carta explicándole el caso mío, explicándole las condiciones y él con mucho gusto se comunicó con ICE y la respuesta de ICE fue no podemos hacer nada. Él cometió un delito, él es un residente de esta nación y bajo las nuevas leyes federales lo vamos a recoger el día 6 de julio, cuando se termine su condena. Él tiene que ir a una cárcel federal, a una cárcel de inmigración. Y ahí tiene que permanecer hasta que vaya delante de un juez y se complete en su procedimiento de deportación. Y tanto fue así que hubieron 1, 2, 3 personas más, 2 de ellos cubanos, que le habían dado, primeramente estaban listos para salir y le pusieron el hold, lo recogieron y lo llevaron para el procedimiento de migración. A seguir el procedimiento. El día 5 de julio, yo me reporto al case manager, al gerente que está de mi caso, para pedir mis papeles para firmar mi salida. Su salida. Y que ellos pudieran entregarme el día siguiente al departamento de ICE. Y cuando entro, que le digo a la señora, yo soy González y vengo porque mañana es mi salida para firmar mis papeles que me va a recoger inmigración. Ella me mira y me dice, ¿tú eres González? Y yo le dije, sí. Dice, tu detainer, tu orden de detención de inmigración, la quitaron. Wow. Eso tú dices, eso es Dios. Y yo me quedé así, yo dije, ¿cómo? Dice, sí, la quitaron. Tengo que llamar a tu esposa ahora mismo para que te venga a recoger. Qué tremendo. Yo no podía creerle. Yo me fui en rodillas y me dijo, qué grande mi Dios. Y da la casualidad que la señora era cristiana también. ¿Sí? Y me dijo, yo acabo de llegar de vacaciones, por eso no te había llamado, porque fue el día después del 4 de julio. Ajá. Pero así mismo se está acabando el tiempo, Roberto. Sí, ya estamos ahí. Juan Salí, Carlos, vamos a tener, gloria a Dios, salí, acá, pero y así son las cosas tenemos que volver, tenemos que volver. Creo que hay mucho por hablar y gracias por estar con nosotros. Qué pena que se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a volver acá. Claro que sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Roberto. Te bendiga. Dios te bendiga.